Hola a todos, es tu profe favorito. What's my name? My name's Kyle. Prepositions. Prepositions son una clase de palabras que hablan sobre espacio. Y aquí tenemos muchas preposiciones aquí. Voy a admitir, eso fue una introducción horrible. Horrible. Pero mi explicación será mucho mejor. It will be much better. Tenemos in, inside, into, onto, outside, and out of. 6 prepositions that have to do with spatial qualities of an object or a person or an animal. But they mean different things. Significan cosas diferentes. Y muchos estudiantes, maybe you, including you, have problems with differentiating between these 6 prepositions. Obviously not all of them, because it's obvious that out and outside are completely different than in and inside. But between outside and out of, and in and inside and into, what's the difference? That is what messes students up. So let's start with in. What is in? In, pues en español eso es en. Muy fácil, ¿no? So in is one of the most basic prepositions there is in English and used for a lot of things. And I will explain, we use it instead of inside and into a lot. En vez de decir inside and into, usamos in. Pero primero un ejemplo de in. He's in the house. Él está en la casa. He's in the house. Fácil, ¿no? In. Not so easy is inside. So inside, cuando decimos inside en inglés, eso es decir, como dice aquí, demostrar depth. So, podemos decir he's in the house. Cuando decimos eso, él podría ser como en la puerta, él podría ser en la cocina, él podría ser en cualquier parte de la casa. Pero cuando decimos inside, es como decir él está muy adentro, en una parte muy profunda de la casa. No sé, en Gringolandia eso sería el sótano o el master bedroom. Master bedroom normalmente en una casa gringa es aislado, privado, porque los padres necesitan hacer más bebés, ¿no? Y necesitan su espacio, right? So, deep inside the house. Inside. La ballena, the whale, lives inside the ocean. So, podemos decir, the whale lives in the ocean, o he's in the house, para decir inside también. Y muchas veces los gringos van a hacer eso. Y muchas veces no decimos inside. Pero cuando un gringo dice inside, mi vida, mi amor, nuestro hijo, he's hiding in the car. Él esconde adentro del carro. Decimos inside para decir como él está, no sé, abajo de la silla o así en el carro no puedes ver el hijo. Inside, so exagerando la profundidad de la ubicación. Inside. Into es diferente. Into demuestra moción. It shows motion. So, por ejemplo, cuando decimos get into the car, get into the car! Hey, you! Get into the car right now! Estamos diciendo, tú muévete de esta ubicación hasta esta ubicación, que esta es adentro de unos fronteras, barreras. Porque recuerda, in usamos para decir que algo es adentro de unas fronteras, barreras. Estoy en mi cuarto, I'm in my room. El cuarto tiene 4 paredes, ¿no?
So I'm in my room. So, into dice, muévete de allí hasta esta ubicación aquí adentro de algo que tiene fronteras. Y como con inside, muchas veces gringos no decimos into. Y cuando usamos into es para exagerar la emoción, como, ok, get into the car. Es como cuando estamos enojados a nuestros hijos, get into the car right now, right? Muy, muy enojado, so para exagerar. Pero normalmente, yeah, get in the car. Right. Get in bed. En vez de decir into. Yeah. So, con inside y into, muchas veces gringos van a decir in. Pero cuando decimos inside y into, ustedes necesitan entender por qué están exagerando el sentido, el significado. Yeah, onto es diferente que into, porque recuerda que in es ubicación para algo que tiene barreras o fronteras, paredes, algo así. On es, recuerda, si has visto mi video sobre preposiciones in, on, at, porque te da muchos problemas a estudiantes, es para decir alguien o algo es ubicado en un plano, no sé, a horizontal or vertical plane. The marker is on my arm. It's on my arm. Mi brazo es horizontal. My marker is on my arm. So, into es para describir moción de una ubicación hasta ubicación adentro de unas fronteras, barreras. Y onto, moción de una ubicación hasta una ubicación en un horizontal or vertical plane. So, por ejemplo, the cat jumped onto the bed. El gato saltó en la cama. He jumped onto the bed, right? Yeah. Como con into, onto, muchas veces gringos solo van a decir on. The cat jumped on the bed. Y cuando estamos exagerando cosas, en este caso vamos a decir onto. Pero muchas veces cuando hablamos solo decimos on en vez de onto. Es más rápido, más eficiente y pues gringos tenemos la flojera. Cuando hablamos inglés no queremos decir una sílaba más. Y los últimos dos tenemos outside y out of. Diferencia, pues outside es el opuesto de inside y out of es el opuesto de into, de mi punto de vista. So, por ejemplo, he lives outside of town. Él vive afuera del pueblo. So, de nuevo, depth, it shows depth. So, afuera de la ciudad. Outside of town. Y muchas veces gringos van a decir, he lives out of town. Y ustedes me van a decir, pero profe, outside y out of, entonces son iguales. No, cuando decimos out of es de nuevo por la flojera. Deberíamos decir outside of, pero no decimos eso, decimos out of town. So, sí, escribe igual a out of, pero no es la misma cosa. So, ¿qué significa out of? So, cuando decimos out of, eso es el opuesto de into. So, es como get. So, en vez de get into the car, es get out of the car. Y pronunciación ahora, get out of the car, get out of the car. Y de nuevo, como con into, muchas veces los gringos no van a decir get out of the car. Cuando decimos eso es cuando la novia es muy enojada, ella no quiere verte en este momento, ella dice get out of the car. ¿Sí? Pero muchas veces solo decimos, yeah, get out the car. Así. Entonces, de verdad, las dos preposiciones más importantes son out y in. Con esos dos, ustedes pueden decir todos estas preposiciones aquí. Inside, into, onto, outside. ¿Por qué? Porque la mayoría del tiempo los gringos tenemos la flojera y no queremos decir sílabas extras. Al mismo tiempo es importante que ustedes entiendan esto, pues
un estudiante me preguntó sobre esto, entonces es obvio que unos estudiantes latinos quieren saber cuál es la diferencia. Ustedes ya saben la diferencia y cuando un gringo decide no tener la flojera y decir toda la preposición, ustedes sabrán qué él quiere decir, qué es el significado de su frase, de su oración. Y eso es todo. Entonces, ¿te gustó el video? Did you like the video? Give it a thumbs up then, and subscribe to the channel if you have not subscribed, and leave your commentaries below. Do you understand? Have you had problems with this before? Tell me about it below. And as always, I'll talk to you soon, my dear students.